Y si te dijera que el imperio terrestre más grande de la historia, el que redefinió continentes y conectó mundos, no nació de un gran plan de conquista, sino de un profundo y catastrófico malentendido, de un mapa equivocado, no un mapa de pergamino y tinta, sino uno dibujado en la mente de un hombre demasiado orgulloso para ver la tormenta que se formaba en su horizonte. Antes de que el nombre de Gengis Khan se convirtiera en un eco de terror y asombro, tú caminas por un mundo que le pertenece a otro. Respira hondo, el aire que llenas no es el de la estepa fría y yerma, sino uno cálido, cargado con el perfume de azafrán, cardamomo y madera de sándalo. Estás en el corazón del imperio joresmita, el centro del universo conocido a principios del siglo XIII. A tu alrededor, la ciudad de Samarcanda, o quizás Bujará, no es una simple urbe, es un poema construido en ladrillo turquesa y lapislázuli. Ves las cúpulas bulbosas de las madrasas brillando bajo un sol generoso, sus mosaicos contando historias de geometría y fe. Escuchas el murmullo constante de 1000 conversaciones en persa, en turco, en árabe, el chapoteo rítmico de las fuentes en los patios interiores, y el lejano eco del llamado a la oración desde un alminar que parece arañar el cielo. Este es el dominio del Salah ad-Din Muhammad, un hombre cuyo título se traduce como Rey del Mundo, y él lo cree. Su imperio se extiende desde la India hasta Anatolia, controlando las arterias vitales del comercio global, la legendaria ruta de la seda. Cada pieza de seda, cada especia, cada idea que viaja entre Oriente y Occidente paga un tributo a su tesoro. Sus ejércitos son vastos, sus ciudades son fortalezas inexpugnables, y sus bibliotecas albergan el conocimiento acumulado de generaciones. Desde tu perspectiva, parado en medio de este mercado vibrante, este imperio no parece fuerte, parece eterno. Es el pináculo de la civilización, un bastión de cultura, ciencia y poder. Allá lejos, hacia el este, más allá de las montañas y los desiertos, se oyen susurros, historias de un líder nómada que ha unido a las tribus de la estepa, un tal Temujin, que ahora se hace llamar Gengis Khan. Pero aquí, en el corazón del poder, esos susurros son solo eso, ruido distante. Son bárbaros, jinetes sin refinar, un problema para las fronteras lejanas, no para el núcleo del mundo civilizado. El Shah, en su palacio opulento, consulta su propio mapa mental, uno donde su imperio es el sol brillante, y estos mongoles son apenas una estrella lejana y parpadeante, indigna de su atención. No sabe, nadie lo sabe, que ese mapa de la realidad, esa percepción de su propio poder, es el error más grande jamás cometido, y que su arrogancia está a punto de borrar su mundo del mapa para siempre. Ahora, dejas atrás el calor de las ciudades de seda y sientes un cambio abrupto en el aire. El viento se vuelve cortante, implacable, y lleva consigo el olor a hierba seca, a cuero ahumado y al aliento de miles de caballos. El horizonte se abre hasta convertirse en una línea perfecta y abrumadora que separa la tierra parda del cielo infinito. Ya no estás en el centro del mundo civilizado, estás en su borde, en las vastas y silenciosas estepas de Mongolia. Y aquí, en este mar de hierba, ves a un hombre. No está sentado en un trono de oro, sino en una sencilla silla de montar de madera. No lleva túnicas de seda, sino pieles gruesas y un casco de hierro sin adornos. Su rostro está curtido por el sol y el viento, y sus ojos, de un gris acerado, parecen contener la inmensidad del paisaje que lo rodea. Este es Temujin, el hombre que el mundo conocerá como Gengis Khan, pero para entender el cataclismo que está a punto de desatar, no debes verlo como un conquistador, sino como un superviviente. Su vida no ha sido una de privilegios, sino una brutal lección sobre la fragilidad humana. Tú lo ves, y en su postura reconoces el peso de una juventud marcada por la traición. Su padre, un líder tribal, fue envenenado, su clan lo abandonó,
dejándolo a él y a su familia a merced de la hambruna y de sus rivales. Conoce su historia, la de un niño que cazaba ratas para sobrevivir, que fue esclavizado, humillado y que escapó llevando el pesado yugo de madera al cuello. Cada cicatriz en su memoria, cada día de hambre, le enseñó una verdad fundamental que los orgullosos reyes del sur habían olvidado: la unidad es la única armadura real. Divididas, las tribus mongolas eran presas fáciles las unas para las otras y para los imperios vecinos que fomentaban sus conflictos. Se desangraban en ciclos interminables de incursiones y venganzas. La ambición inicial de Temujin no fue conquistar el mundo, fue algo mucho más radical y desesperado: unir a su propio pueblo para que dejara de destruirse a sí mismo. A través de una voluntad de hierro, una diplomacia astuta y una crueldad calculada, fue sometiendo a cada clan, uno por uno. No los destruía, los absorbía, rompiendo las viejas lealtades tribales y forjando una nueva identidad, la de ser mongol. Él les dio un código de leyes, la yasa, que se aplicaba a todos, desde el más humilde pastor hasta el mismo. Les dio un propósito. Ahora, unificado bajo su mando, este pueblo nómada ya no era una colección de clanes, era una nación, una máquina endurecida y forjada en la adversidad. Su mirada, por ahora, se centra en su gente, en consolidar lo que ha creado. Pero un pueblo tan grande necesita más que hierba y cielos. Necesita comerciar, necesita prosperar, y para eso, sus ojos comienzan a volverse, lentamente, hacia el sur. Aún sientes el viento de la estepa en tu rostro, pero ahora, si te concentras, percibes algo más en él. No es un sonido, sino una vibración, un murmullo profundo y antiguo que viaja a través de la tierra misma. Es el susurro de la ruta de la seda. No te imagines un único camino pavimentado, como una moderna autopista. Visualízalo como un sistema circulatorio, una red de finas venas y poderosas arterias que bombean vida, riqueza e ideas a través del vasto cuerpo de Eurasia. Durante siglos, este ha sido el puente entre mundos que no se conocían, el hilo que tejía el tapiz de la civilización. Tú te acercas a uno de estos caminos, una senda polvorienta marcada por las huellas de incontables caravanas, y entonces la ves. Una procesión lenta y majestuosa se mueve a través del paisaje. Camellos bactrianos, de 2 jorobas, avanzan con una dignidad imperturbable, sus campanas de bronce emitiendo un tintineo hipnótico que se mezcla con el crujido del cuero y los gritos guturales de los arrieros. El aire se impregna de un olor exótico, una mezcla del almizcle de los animales, el polvo del desierto, lo más importante, el aroma de las mercancías que transportan. En esos fardos envueltos en tela basta viaja el tesoro del mundo. Hay seda de China, tan suave y ligera que parece un pedazo de nube capturado. Hay especias de la India y las islas lejanas, nuez moscada, clavo y pimienta, que valen más que su peso en oro, y que transformarán la insípida cocina de un castillo europeo. Ves cofres con porcelana delicada, jades tallados, lacas brillantes y medicinas misteriosas. Pero la carga no es solo material. En estas caravanas viajan también las ideas. Los monjes budistas llevan sus sutras hacia el oeste, los cristianos nestorianos establecen sus iglesias en el corazón de Asia, los matemáticos comparten nuevos conceptos de álgebra, y los astrónomos intercambian mapas estelares. La ruta de la seda es el Internet de su época, una red que transmite no solo riqueza, sino conocimiento, fe, arte, a veces, también enfermedades. Y aquí yace el nudo del conflicto que se avecina. Gengis Khan, desde su austera perspectiva en el norte, ve esta ruta como una arteria vital a la que su nuevo y joven imperio necesita conectarse para sobrevivir. Necesita los granos,
los metales y los bienes manufacturados que fluyen por ella. Para él, es un camino de prosperidad compartida. Sin embargo, el sajoresmita, desde su opulento palacio, la ve de una forma completamente diferente. La ruta no es una arteria, es su propiedad privada. Él controla las ciudades oasis más importantes, Bujará, Samarcanda, Urgench. Él es el guardián de la puerta, y cada caravana que pasa enriquece sus arcas. No entiende la necesidad mongola, solo ve su propio poder reflejado en el flujo de oro. Sus mapas mentales son incompatibles. Uno ve una oportunidad de conexión, el otro, una afirmación de dominio, y Gengis Khan, pragmático y directo, decide que el primer paso no debe ser la espada, sino la palabra. El susurro de la ruta de la seda se materializa ahora frente a ti. Se convierte en una voz clara, en un acto deliberado. En el año 1218, desde la fría y ventosa capital mongola de Karakorum, tú ves partir una caravana, pero esta no es una expedición comercial ordinaria, es la encarnación de la voluntad de Gengis Khan, una mano extendida a través de 1500 kilómetros de desierto y montaña. No busca saquear, busca asociarse. La caravana está compuesta por unos 450 hombres, en su mayoría mercaderes musulmanes que conocen bien estas rutas y que sirven de puente cultural. La lidera un embajador llamado Ukuna. Su misión es simple y monumental: abrir relaciones diplomáticas y comerciales formales con el hombre más poderoso de Occidente, el Shah Muhammad II. Tú caminas junto a la lenta procesión de camellos, sientes el peso de la esperanza en el aire. Estos animales no solo cargan fardos de seda o especias, sino que están cargados de los más exquisitos productos que el joven imperio de Khan puede ofrecer. Hay lingotes de oro y plata extraídos de las montañas de Altai, jades de una blancura casi translúcida, marfiles intrincadamente tallados, sobre todo, fardos de las más finas pieles de la estepa, martas, armiños y zorros plateados, un lujo que calentaría a un rey en la noche más fría. No son mercancías para ser vendidas, son regalos, una ofrenda de un soberano a otro. Pero el tesoro más importante no se puede tocar. Es un mensaje, una carta personal de Gengis Khan para el Shah. Imagina el pergamino, escrito con una caligrafía cuidadosa, sus palabras elegidas con un pragmatismo brutalmente honesto. El Khan se presenta como el señor de las tierras del amanecer, y se dirige al Shah como el señor de las tierras del atardecer. La metáfora es clara: somos dos potencias que dominan los dos extremos del mundo conocido. Propone un tratado de paz y amistad, un acuerdo para que los mercaderes y las caravanas puedan ir y venir de ambos lados, y que los bienes preciosos y los productos ordinarios puedan ser intercambiados sin acoso ni opresión. Es una invitación a compartir el mundo, no a dividirlo. Es la lógica de un hombre que ve el comercio como la sangre que nutre a los imperios. Después de un viaje arduo y polvoriento, la caravana llega finalmente a la frontera del imperio joresmita, a la próspera ciudad de Otrar. Tú ves cómo las imponentes puertas de la ciudad se abren para recibirlos, pero la atmósfera cambia. El aire ya no huele a la libertad del desierto, sino a la sospecha contenida dentro de las murallas. Los guardias los miran con recelo. El gobernador de la ciudad, un hombre llamado Yenalshuk, es pariente del Shah, y es un hombre cuya codicia es mucho más grande que su visión. Él ve los lingotes de oro, las pieles finas, y no ve un gesto diplomático, ve el botín de una caravana de mercaderes indefensos, y en su mente comienza a formarse una idea terrible, una que encajará perfectamente con el mapa mental paranoico de su señor. Dejas la tensa atmósfera de la ciudad fronteriza de Otrar y viajas, no en la silla de un camello, sino con la velocidad de un mensajero a caballo, galopando a través de las llanuras y los valles hacia el corazón palpitante del poder. No estás en el polvo, estás en el lujo.
Te encuentras ahora en el Palacio del Shah, en la capital, Urgench. El suelo que pisas no es tierra apisonada, es mármol pulido y frío, cubierto por alfombras persas tan densas que tus pasos no producen sonido alguno. El aire no huele a cuero y sudor, sino a agua de rosas que gotea suavemente de las fuentes de plata y al incienso que arde en pebeteros de bronce. Tú sientes el peso de las túnicas de seda sobre tus hombros. Eres el centro de este universo, eres Ala ad-Din Muhammad, el Shah, y ahora, debes consultar tu mapa. No es un pergamino guardado en un cofre, es la geografía del poder que existe dentro de tu mente, un mapa forjado por una vida de victorias y una cultura de incuestionable superioridad. En este mapa, tu imperio joresmita no es simplemente un país, es el mundo civilizado. Sus ciudades son faros de conocimiento, sus ejércitos son murallas inexpugnables, su fe es la única verdadera. Todo lo que está más allá de sus fronteras es una periferia oscura, un vasto espacio poblado por tribus incultas y nómadas sin importancia. Cuando el mensajero de Otrar llega, arrodillándose ante ti, su mensaje es un eco que resuena perfectamente en las cámaras de tu percepción. Tu pariente, el gobernador Yenea-LCHUQ, no te habla de una misión diplomática, de una mano extendida, te habla en el lenguaje que tú entiendes, el de la intriga y el poder. Te dice que estos mercaderes son en realidad espías, que su riqueza es sospechosa, su número, excesivo, que su líder, ese tal Gengis Khan, se ha atrevido a llamarse a sí mismo Señor del Amanecer, poniéndose a tu altura, la del Señor del Atardecer. Es un insulto intolerable, una afrenta a tu majestad. La noticia no te alarma, te valida, confirma todo lo que tu mapa mental te decía sobre estos bárbaros del este. Son arrogantes, son salvajes y no entienden las sutilezas del poder. No consideras la posibilidad de un malentendido, no te detienes a pensar en las consecuencias. ¿Por qué lo harías? Una león no negocia con los chacales que rondan su territorio, simplemente los elimina. Tu decisión es instantánea, tan natural como respirar. Un gesto de tu mano, una palabra tranquila a un consejero, es todo lo que se necesita. Das tu consentimiento a INALCHUQ, que se quede con la caravana, que se quede con sus tesoros, y que ejecute a los hombres. No sabes, no puedes saber, que en el mapa del destino, acabas de marcar el lugar exacto de tu propia ruina. Confías ciegamente en tu visión del mundo, sin darte cuenta de que el papel en el que está dibujada es peligrosamente frágil. El eco de la orden del Shah viaja de regreso, más rápido que la caravana que la provocó. Te encuentras de nuevo en Otrar, pero la esperanza que vibraba en el aire se ha cuajado en un silencio denso y expectante. La puerta de la ciudad, que se abrió para dar la bienvenida, se ha convertido ahora en el sello de una tumba. Estás en el patio de la fortaleza del gobernador INALCHUQ. El sol de la tarde proyecta sombras largas y afiladas sobre los muros de adobe. El bullicio del mercado ha sido reemplazado por el sonido metálico de las armas y las órdenes secas de los soldados. Tú ves a los hombres de la caravana mongola. Ya no son un grupo de dignatarios y comerciantes, son prisioneros, despojados de sus ricas vestiduras, de sus regalos, de su misión. Sus manos están atadas, sus rostros reflejan una mezcla de incredulidad y una desafiante resignación. El embajador, UQUNA, es arrastrado ante INALCHUQ. Intenta hablar, intenta explicar de nuevo el propósito de su viaje, invocar el nombre de su señor, Gengis Khan, y el tratado de paz que ofrecía, pero sus palabras se estrellan contra un muro de codicia y arrogancia. INALCHUQ no escucha, ya ha hecho su cálculo, la riqueza de la caravana es suya, y la aprobación del Shah protege su crimen. Y entonces, ocurre, el acto que quiebra el mundo, la ofensa mortal. INALCHUQ, con un gesto despectivo, da la orden.
Tú no necesitas ver la violencia explícita, la sientes. Sientes la ruptura de una ley sagrada, una que incluso las tribus más feroces de la estepa respetaban, la inviolabilidad de un mensajero. Es una bofetada no solo a Gengis Khan, sino a la idea misma de la diplomacia, al honor. Es un acto de desprecio absoluto. 450 hombres, excepto uno, un solo conductor de camellos, a quien le afeitan la cabeza y la barba en señal de humillación, es liberado, no por piedad, sino para que sirva como un mensaje viviente, para que regrese a la estepa y le cuente a su señor bárbaro lo que le sucede a quienes se atreven a ofender al gran Sajoresmita. El aire se vuelve pesado, inmóvil, el sol parece oscurecerse, el oro y la plata robados se apilan en los almacenes de INALCHUQ, pero no brillan, parecen absorber la luz. El gobernador se siente victorioso, ha demostrado su poder y ha enriquecido sus arcas. El Shah, a cientos de kilómetros de distancia, probablemente ya ha olvidado el incidente, un asunto menor en la gestión de su vasto imperio, pero tú, de pie en ese patio silencioso, sientes que algo fundamental se ha roto. Has presenciado el momento preciso en que una mano extendida en señal de paz fue cortada de un tajo, y en ese silencio, puedes casi oír el lejano crujido de un juramento que se está formando en el este, un juramento que no pedirá oro, ni tierras, sino sangre. El mundo conocido acaba de firmar su sentencia de muerte, y la tinta aún está fresca. El viaje de regreso es un susurro desolador a través del viento. Tú acompañas al único superviviente, el conductor de camellos con el rostro humillado y los ojos vacíos. Cada paso que da sobre la tierra fría de la estepa es un golpe de martillo que forja la noticia en su memoria. Finalmente, llega al campamento de Gengis Khan. Entra en el Her del Gran Khan, una estructura simple de fieltro y madera que contrasta brutalmente con los palacios de mármol del Shah. El aire dentro huele a leche de yegua fermentada y a humo de argol, el olor a hogar de los nómadas. El hombre, temblando, cuenta su historia. Su voz es apenas un murmullo, pero en el silencio absoluto de la tienda, cada palabra resuena como un trueno. Describe la confiscación, la arrogancia de INALCHUQ, el asesinato de 449 hombres, la ruptura de la sagrada ley de la hospitalidad y la protección de los enviados. Mientras habla, tú observas el rostro de Gengis Khan. No hay un grito de ira, no hay un arranque de furia. Su rostro, curtido por 1000 vientos, se convierte en una máscara de granito. Sus ojos parecen retirarse hacia adentro, hacia un lugar de frío y oscuridad insondables. Un silencio profundo, más pesado que cualquier grito, cae sobre todos los presentes. Entonces, el Khan se levanta, no dice una palabra, sale de su Her y camina solo hacia la montaña sagrada que domina el campamento, la Burkan Khaldun. Tú lo sigues a distancia, un espectador invisible de un momento sagrado. Lo ves ascender por la ladera rocosa, su figura recortada contra el cielo pálido. Al llegar a la cima, se quita el sombrero, un gesto de sumisión total ante el poder superior. Se desata el cinturón, el símbolo de su autoridad terrenal, y lo cuelga de su cuello, y allí, solo, de cara al cielo eterno, al gran Tengri, se arrodilla, presiona su frente contra la tierra fría y permanece así durante 3 días y 3 noches. No está rezando por venganza en el sentido humano, está informando de una ofensa cósmica, le está diciendo a su Dios que sus enviados, que viajaban bajo su protección y por tanto, la protección del cielo, han sido masacrados. No pide fuerza, pide permiso, pide una señal de que la justicia del cielo está de su lado. Se ofrece a sí mismo no como un rey vengativo, sino como el instrumento de un castigo divino. Y cuando finalmente desciende de la montaña, el hombre que baja no es el mismo que subió. La duda ha desaparecido, la diplomacia ha muerto,
Su propósito se ha vuelto tan claro y tan terrible como una tormenta de hielo. Ha hecho un juramento, no a sus hombres, sino a su Dios. El imperio joresmita no sería castigado, sería erradicado. Se había convertido en una ofensa para el cielo, y él sería la mano que lo borraría del mundo. El juramento en la montaña no desató un torbellino de jinetes ciegos por la ira. El cielo puede proporcionar la voluntad, pero la victoria en la tierra requiere un plan. La furia del Khan, fría y vasta como el invierno de la estepa, no se manifestó en un grito, sino en un silencio operativo. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso no fue la guerra, fue el conocimiento. Comienza una guerra de sombras, una campaña silenciosa para dibujar el mapa más detallado y letal que el mundo jamás hubiera conocido, y tú te conviertes en un fantasma, moviéndote por los hilos invisibles de esta nueva red de información. Dejas la estepa y te disuelves de nuevo en el bullicio de la ruta de la seda, pero ahora la ves con otros ojos. Cada caravana que se mueve hacia el oeste no es solo un convoy comercial, es un vehículo de inteligencia. Cada mercader que regatea en un bazar, cada peregrino que visita un santuario, cada artesano que busca trabajo, es un potencial ojo y oído para el Gran Khan. Los mongoles, maestros de la adaptación, no envían espías que parezcan espías, utilizan a la gente que ya está allí, a los que pasan desapercibidos. Son los contadores de historias en las posadas, los predicadores sufíes que viajan de ciudad en ciudad, los desertores del ejército joresmita descontentos con el Shah. Tú escuchas sus susurros, no solo preguntan por el número de soldados en una guarnición, esa es información burda, su inteligencia es granular, tridimensional. ¿Dónde están los pozos de agua en la ruta a Bujará? ¿Son los suficientemente profundos para abrevar a 100.000 caballos? ¿Cuál es el estado de los muros de Samarcanda? ¿Qué secciones son más antiguas o están en peor estado? ¿Quién odia a quién en la corte del Shah? Saben de la tensa relación entre el Shah y su poderosa madre, Terken Khatun, y cómo esa división podría ser explotada. Mapean no solo la geografía física, sino la geografía política y social del imperio. Toda esta información, cada pieza del rompecabezas, fluye hacia el este, no en informes oficiales, sino en mensajes codificados en alfombras, en poemas recitados de memoria, en marcas discretas en las mercancías. Los historiadores aún se maravillan de la eficiencia de este sistema. Crearon un mapa viviente, uno que respiraba y se actualizaba en tiempo real, mientras el Shah miraba su mapa mental estático, un mundo de poder incontestable y fronteras seguras. Los mongoles estaban dibujando el suyo, uno de realidad cruda, un mapa que mostraba cada debilidad, cada grieta en la armadura del gigante. Este no era un mapa para navegar, era un mapa para desmantelar. Era un plan quirúrgico para un imperio que se creía un dios, sin saber que ya estaba sobre la mesa de operaciones. El contraste es absoluto. El mapa del Shah era una fantasía de orgullo. El mapa mongol era un arma forjada con secretos. Mientras los espías mongoles tejen su red invisible, tú te trasladas de nuevo al centro del poder joresmita. Estás en la gran sala del consejo del Shah. El aire es denso, no solo con el perfume de ámbar que arde en los pebeteros, sino con el peso de una decisión terrible. El mapa que los mongoles han estado dibujando con secretos y susurros ya ha llegado, no como un pergamino, sino como una certeza. La guerra es inevitable. El Khan del Este marcha para vengar a sus mensajeros. Ahora, el Shah debe consultar su propio mapa, el mapa de la guerra, para decidir cómo enfrentar la tormenta. A un lado, ves a sus generales más experimentados, hombres de guerra curtidos en 1000 batallas fronterizas. Su consejo es unánime, una única y atronadora voz. Piden concentrar el poder del imperio, reunir a los ejércitos de Samarcanda, Bujará, Urgench, a cada soldado,
cada arquero, cada caballero, en una sola fuerza masiva y abrumadora. La lógica es impecable. El ejército joresmita, en su totalidad, supera en número al mongol. Su caballería pesada es legendaria. Su plan es atraer a los mongoles a una batalla campal en las llanuras, un choque decisivo donde su fuerza bruta y su armamento superior aplastarían a la horda de la estepa de una vez por todas. Es la estrategia de un imperio confiado, la que dicta toda la lógica militar. Pero tú observas al Shah, él no mira un mapa de campaña sobre la mesa, mira los rostros de sus propios generales, y en su mapa mental, el de la paranoia y el poder absoluto, estos hombres no son sus activos más valiosos, son sus amenazas más inmediatas. Un ejército unificado es un arma de doble filo. Si gana, su general podría volverse tan popular y poderoso como para desafiar al propio trono. Su propio hijo, el valiente y competente Jalal al-Din, aboga por esta estrategia, y es precisamente en él en quien menos confía. El Shah teme una victoria aplastante casi tanto como una derrota. Su poder se basa en el control, y un ejército unido es una fuerza demasiado grande para controlarla. Así que toma su decisión, una que deja a sus generales en un silencio atónito. No habrá una gran batalla, rechaza el enfrentamiento directo. Su estrategia será la dispersión. El gran ejército joresmita será dividido, repartido como guarniciones entre las grandes ciudades fortificadas del imperio. Nuestras murallas son nuestro verdadero ejército, declara. Su fe en sus fortalezas es absoluta. Para él, son inexpugnables. La horda mongola, piensa, se estrellará contra ellas como las olas contra un acantilado. Se desgastarán en largos y fútiles asedios. Sus líneas de suministro se estirarán hasta romperse, y finalmente, se retirarán de vuelta a sus estepas desoladas. Es la estrategia rota, ha entregado la iniciativa, ha renunciado a su mayor ventaja, el número, y ha permitido que los mongoles, maestros de la movilidad, elijan cuándo y dónde atacar. Sin saberlo, acaba de desmantelar su propio imperio pieza por pieza, entregando a sus soldados en paquetes aislados, listos para ser consumidos por la tormenta que se avecina. Dejas atrás las salas de consejo llenas de orgullo y miedo, y regresas a la inmensidad del este. El aire aquí es más frío, más limpio. El Shah ha tomado su decisión, ha roto su ejército en pedazos y los ha escondido detrás de murallas que considera invencibles. Él espera una horda ruidosa y caótica, pero lo que tú ves ahora, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, no es una horda, es un organismo, un ser único y colosal que se está reuniendo en un silencio casi absoluto. La tormenta no grita, se concentra. Tú te encuentras en la orilla de un vasto mar de fieltro y acero. Cientos de miles de gers de color grisáceo se agrupan en formaciones precisas. Columnas de humo de estiércol seco se elevan de cada uno, pero parecen fusionarse en el aire en una sola nube pálida. El sonido predominante no es el de los gritos de guerra, sino el pulso profundo y constante de la vida de campamento, el suave martilleo de un herrero reparando una punta de flecha, el murmullo bajo de las conversaciones, el relincho ocasional de un caballo entre un millón. Es un silencio atronador, el silencio de un propósito compartido y una disciplina inquebrantable. Este no es un ejército feudal reunido a la fuerza, es una nación en armas. Tú entiendes ahora la genialidad del sistema que Gengis Khan ha impuesto. Cada hombre es parte de un arban, una unidad de 10. 10 arbans forman un suun de 100, 10 suuns forman un mingan de 1000, y 10 mingans forman un tumen de 10.000 jinetes. No hay lealtades tribales, solo una cadena de mando directa e irrompible que llega hasta el propio Khan. Si un hombre de un arban huye en batalla, los otros 9 son ejecutados. Si el arban entero huye, los 90 hombres restantes de su Sun son ejecutados. No es crueldad por sí misma,
es la creación de una responsabilidad colectiva absoluta. Cada hombre no lucha solo por sí mismo, lucha como una célula de un cuerpo mayor. Miras a un solo jinete, es completamente autosuficiente, lleva consigo herramientas, una aguja e hilo para reparar su propio equipo, varias cuerdas de repuesto para su arco y una bolsa de cuero con leche seca en polvo, que puede mezclar con agua para crear una comida nutritiva. No depende de lentas líneas de suministro ni de carros de equipaje. El ejército entero es su propia línea de suministro, y esta vasta máquina está conectada por un sistema nervioso de una eficiencia asombrosa, el YAM, la red de postas de relevo. Los mensajeros pueden cubrir cientos de kilómetros al día, llevando las órdenes del Khan a cada tumen casi en tiempo real. Este organismo tiene un cerebro, y cada parte de su cuerpo responde a sus órdenes al instante. La tormenta no solo se ha reunido, está lista, y ahora comienza a moverse. La máquina de guerra mongola se pone en movimiento, y tú te mueves con ella. Avanza, no como una inundación caótica, sino como una marea silenciosa y organizada, dividida en varias columnas para maximizar el forraje y ocultar sus verdaderos números. Una de estas columnas, liderada por el propio Genghis Khan, marcha directamente hacia la ciudad fronteriza de Otrar, el lugar de la ofensa original. El Shah, desde la seguridad de su capital, ve esto y asiente, satisfecho. Su mapa mental de la guerra parece correcto. Los bárbaros están haciendo exactamente lo que él esperaba, lanzándose contra la primera fortaleza en su camino. Pero esto es solo el cebo, la verdadera genialidad. El movimiento que rompe el mapa del Shah está ocurriendo en otro lugar, en un vasto espacio que en la mente de los joresmitas está marcado simplemente como inhabitable. Ahora tú acompañas a la segunda y más letal columna del ejército, liderada por el legendario general Subotai y el joven y brillante Gebe. No se dirigen a una ciudad, se dirigen al vacío, se desvían hacia el sur, hacia uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el desierto de Calle Zyl-Kum, la Arena Roja. En los mapas joresmitas, este lugar es una barrera natural más segura que cualquier muro de piedra. Es un desierto abrasador en verano y gélido en invierno, un horno de 600 kilómetros de ancho sin agua, sin vegetación, sin vida. Es, sencillamente, intransitable para un ejército. Tú sientes la brutalidad del viaje. El sol te azota durante el día, y el frío te corta por la noche. El único sonido es el viento silbante y el crujido de la arena bajo las pezuñas de los caballos. Pero los mongoles no lo ven como un obstáculo, lo ven como una autopista. Gracias a su meticulosa red de inteligencia, a los comerciantes y nómadas que sí conocían estos senderos ocultos, han trazado una ruta a través del infierno. Han identificado los pozos secretos y los escasos oasis. Se mueven con una velocidad y una disciplina que desafían la lógica. Cada jinete lleva raciones de agua y comida para él y su montura, calculadas al milímetro. No hay quejas, no hay vacilaciones, solo el avance implacable, mientras el Shah y sus ejércitos tienen sus ojos fijos en el asedio de Otrar, creyendo que el drama principal se desarrolla allí. Tú emerge del desierto fantasma, polvoriento, sediento, pero intacto. El ejército de Subotai y Gebe aparece de repente en el corazón del imperio joresmita, muy por detrás de las principales líneas de defensa. Han flanqueado no solo a un ejército, sino a toda la geografía del imperio. Han convertido la mayor fortaleza del Shah, el desierto, en su puerta de entrada personal, y ahora se encuentran a las puertas de la gran ciudad de Bujará, un centro de aprendizaje y riqueza que se creía completamente a salvo, lejos de cualquier frente de batalla. La guarnición de la ciudad mira con incredulidad y terror. No pueden entenderlo. Es como si un ejército de fantasmas se hubiera materializado de la propia arena.
El mapa del Shah ha sido invalidado. El tablero de juego ha sido volcado. La verdadera guerra acaba de comenzar. Tú estás ahora dentro de los muros de Bujará. Ayer, esta ciudad era un santuario, conocida como Bujará la Noble, la cúpula del Islam en el este. Su nombre era sinónimo de conocimiento y piedad. El aire olía a papel viejo de las vastas bibliotecas y al incienso de sus 200 mezquitas. El sonido dominante era el murmullo de los eruditos debatiendo sobre filosofía y el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. El gran minarete Kalyan se alzaba como el dedo de Dios, un símbolo de la fe inquebrantable y el poder de la ciudad. Ayer, Bujará estaba en paz. Hoy, un ejército fantasma acampa en sus puertas, y el único sonido que llega desde el exterior es el del viento. Este silencio es el arma más potente de los mongoles. La guarnición turca dentro de la ciudad, unos 20.000 hombres, esperaba un asalto furioso, un torrente de gritos y flechas. En cambio, lo que ven es una precisión aterradora. Los jinetes fantasma que emergieron del desierto no atacan, simplemente rodean la ciudad, cortando toda comunicación. Establecen su campamento con una eficiencia mecánica, sus gers grises formando un patrón perfecto en la llanura. Es una presencia alienígena, ordenada y metódica, que despoja a los defensores de su brújula emocional. El miedo a lo desconocido es mucho más corrosivo que el miedo a un enemigo predecible. La guerra psicológica ya ha comenzado. Dentro de los muros, el pánico y la discordia florecen como la mala hierba. Los líderes de la ciudad no pueden comprender cómo han llegado hasta allí. Si el desierto no los detuvo, ¿qué pueden hacer unos muros de ladrillo? La guarnición turca, confiada en su valor marcial, decide lanzar una salida desesperada. Se abren las puertas y cargan con furia, esperando sorprender al enemigo. Pero son ellos los sorprendidos. Los mongoles, como si lo hubieran previsto, se abren, los rodean y los aniquilan en una lluvia de flechas. Los pocos supervivientes que logran volver a la ciudad no traen consigo esperanza, sino la certeza de la derrota. Es entonces cuando llega el resto del ejército, con Gengis Khan a la cabeza. El círculo se completa. El Khan no inicia un asedio prolongado, simplemente envía un mensaje, ofreciendo perdonar la vida a los civiles si se rinden y entregan a la guarnición. Los líderes de la ciudad, con el espíritu roto, aceptan, abren las puertas. Gengis Khan entra en la ciudad, cabalga directamente hacia la mezquita principal, y desde el púlpito, el lugar más sagrado, se dirige a los aterrorizados notables. No es un discurso, es una declaración. Les informa que Él es el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, dice su voz tranquila y terrible, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros. Con estas palabras, no solo los conquista, los juzga. La ciudad no cae por la fuerza de las armas, cae por el peso de su propio espíritu quebrantado. El silencio ha triunfado. La noticia de la caída de Bujará viaja más rápido que el fuego en un campo seco, llevada por los vientos del pánico. Ahora, tú te encuentras ante el premio gordo, la joya más brillante en la corona del Shah, la ciudad de Samarcanda. Si Bujará era el alma piadosa del imperio, Samarcanda es su corazón orgulloso y opulento. Sus murallas son más altas, sus torres más fuertes, y su guarnición, reforzada por los supervivientes de otras batallas, es el doble de grande. Incluso cuentan con una veintena de elefantes de guerra, bestias acorazadas que parecen capaces de detener a cualquier ejército. El propio Samuamad está aquí, un espectro nervioso que deambula por su palacio, su mapa mental hecho añicos. La llegada de los mongoles es una repetición del terrorífico patrón de Bujará, pero a una escala mayor. 100.000 jinetes envuelven la ciudad en un abrazo mortal, un silencioso anillo de acero. Pero ahora traen consigo algo nuevo, un arma psicológica terrible. Al frente de su ejército,
obligados a cavar las trincheras y preparar las máquinas de asedio, están los prisioneros capturados en Bujará. Los defensores de Samarcanda, desde lo alto de sus murallas, ven los rostros de sus propios compatriotas, obligados a trabajar para sus conquistadores. Es un golpe devastador a la moral. Luchar contra el enemigo significa matar a tu propio pueblo. El asedio dura solo unos días. Una salida desesperada de la guarnición, con sus elefantes de guerra, es aniquilada. Los mongoles, prácticos y crueles, disparan flechas a los ojos de las bestias, que enloquecidas por el dolor, se vuelven y pisotean a sus propias tropas. El Shah, al ver que todo está perdido, huye de la ciudad como un ladrón en la noche, abandonando a su gente a su suerte. La ciudad, sin su líder y con el espíritu roto, se rinde, y entonces comienza la masacre. El saqueo es sistemático y brutal. Los edificios son quemados, la sangre corre por las calles, y es aquí donde muchos cronistas hablan del fin del conocimiento, de las bibliotecas quemadas y los rollos de pergamino arrojados a los ríos. Pero tú ves algo más, algo que cambia la narrativa de la simple barbarie. Después del caos inicial, Gengis Khan da una orden precisa. Los habitantes de la ciudad son conducidos a las afueras, a un campo abierto. No es una matanza indiscriminada, es una selección. Es el proceso más extraño y aterrador que puedas imaginar. Los soldados mongoles, bajo la atenta mirada de sus oficiales, se mueven entre la aterrorizada multitud. No buscan oro ni joyas en los bolsillos de la gente, buscan algo mucho más valioso, buscan callos en las manos, buscan la postura de un artesano. Con la ayuda de traductores, hacen preguntas. ¿Sabes construir una catapulta? ¿Eres tejedor? ¿Conoces los secretos de la metalurgia? Los soldados, los aristócratas y los hombres sin un oficio útil son ejecutados, pero los artesanos, los ingenieros, los arquitectos, los expertos en asedio, son apartados. Son el verdadero botín de Samarcanda. El gran río de conocimiento del imperio no está siendo destruido, está siendo desviado, está siendo canalizado para alimentar la maquinaria de guerra y construcción de un nuevo imperio, el mongol. El botín más valioso de Samarcanda no se mide en oro ni en seda, son hombres. Tú los ves, con las manos callosas y la mirada perdida, apartados del resto, sus vidas perdonadas por una razón que apenas comprenden. Son los ingenieros, los carpinteros, los metalúrgicos, son el conocimiento encarnado, y ahora pertenecen al ejército mongol. Este es el momento en que la naturaleza de la invasión cambia para siempre. Hasta ahora, los mongoles eran un huracán en campo abierto, maestros de la velocidad y el arco. Ante las murallas, sus tácticas eran a menudo brutales y directas, como desviar ríos o usar prisioneros como escudos humanos. Pero ahora, han capturado el cerebro de la ingeniería de asedio del mundo persa. Observas el proceso de asimilación, que es tan rápido y despiadado como sus batallas. Los ingenieros cautivos no son encarcelados, son puestos a trabajar inmediatamente. Los oficiales mongoles, pragmáticos y observadores, se paran a su lado, no como guardias, sino como estudiantes exigentes. A través de traductores, les dan órdenes. Muéstranos cómo construir vuestras catapultas. Explica el mecanismo de este trabuquete. ¿Qué mezcla usáis para vuestro fuego griego? No hay manuales, no hay teoría. Es un taller práctico y mortal en medio de un campamento militar. Si una máquina no funciona, su creador podría ser ejecutado. La presión para enseñar, y para enseñar bien, es absoluta. Y así, ves cómo surgen estas monstruosas máquinas de madera, ensambladas por manos joresmitas bajo la supervisión mongola. Ves la construcción de mangoneles gigantes, capaces de lanzar enormes rocas que pulverizan almenas de piedra. Ves la creación de balistas,
ballestas de asedio que disparan proyectiles del tamaño de una lanza con una precisión letal. Y lo más importante, ves los enormes trabuquetes de contrapeso, el arma de asedio más avanzada de la época, capaces de lanzar proyectiles incendiarios por encima de los muros más altos. Los historiadores debaten si los mongoles solo copiaron o si innovaron, pero lo que es seguro es que se convirtieron en maestros de la producción en masa. Unificaron las técnicas chinas y persas, creando un arsenal de asedio estandarizado y móvil. Ahora, cada tumen del ejército mongol viaja con su propia unidad de ingenieros cautivos. Son una división vital, un cuerpo de conocimiento que se mueve con la horda. El genio terrible de los mongoles fue comprender que la tecnología era un arma tan poderosa como el arco compuesto. Han creado una simbiosis aterradora. La movilidad de la estepa se ha fusionado con la ciencia de la destrucción de las civilizaciones sedentarias. El resultado es un ejército que ya no tiene debilidades. Puede ganar en el campo abierto y ahora puede derribar cualquier muralla. Todas las ciudades que quedan en el imperio joresmita, y de hecho, en el resto del mundo, están ahora condenadas. Sus muros, que una vez fueron su mayor defensa, se han convertido en sus tumbas. Ya no hay dónde esconderse, mientras el conocimiento de tu antiguo imperio se convierte en el arma de tus enemigos. Tú ya no estás en una sala del consejo ni en un palacio. Tú eres el Samuhammad, y ya no eres el rey del mundo. Eres un fantasma huyendo a través de las ruinas de tu propio reino. El sabor en tu boca ya no es el del vino especiado, es el del polvo y el miedo. El sonido constante que te acompaña no es la música de la corte, sino el eco imaginado de cascos de caballos en el horizonte, un latido que nunca cesa, ni siquiera en tus sueños, porque no te están simplemente persiguiendo, te están cazando. Gengis Khan ha desatado a sus dos mejores generales, Subotai y Gebe, los dos perros de la guerra. Les ha dado una única misión y 20.000 jinetes para cumplirla. No es conquistar una ciudad ni ganar una batalla, es encontrarte, no para matarte de inmediato, sino para llevarte encadenado ante el Gran Khan, para que la humillación sea completa y absoluta. La cacería ha comenzado, y el campo de juego es tu propio imperio desmoronado. Tú cabalgas sin descanso hacia el oeste, buscando refugio, pero cada ciudad que alcanzas es un nuevo capítulo de tu humillación. Llegas a las puertas de tus fortalezas, y los gobernadores, tus propios hombres, se niegan a abrirte. Temen que tu presencia atraiga a la tormenta mongola sobre ellos. Eres una plaga, un mal augurio. Ves el desprecio y el miedo en los ojos de tus propios súbditos. El hombre al que una vez temieron y reverenciaron es ahora un fugitivo al que nadie quiere ayudar. Tu mapa mental, aquel que te mostraba un mundo a tus pies, ahora solo tiene una dirección: la huida. La persecución es implacable, una lección de velocidad y tenacidad mongola. Subotai y Gebe no descansan, viven sobre la silla de montar, cruzando ríos y montañas a un ritmo que desafía la resistencia humana. Siempre están un día, unas horas, detrás de ti. Sientes su aliento en tu nuca. Finalmente, desesperado, abandonas toda esperanza de encontrar refugio en tierra. Llegas a la costa del Mar Caspio, un vasto mar interior de aguas grises y frías. Contratas un pequeño barco de pesca y te adentras en las olas, buscando santuario en una de las muchas islas deshabitadas. Encuentras un pedazo de tierra desolado y barrido por el viento, y es aquí, en la más absoluta soledad, donde la cacería termina. El hombre que gobernaba desde la India hasta Anatolia, que comandaba ejércitos de cientos de miles, que se atrevió a insultar al cielo, muere. No en batalla, no por la espada de un general, sino de pleuresía, en una choza miserable, vestido con ropas raídas. Cuando Subotai y Gebe llegan a la costa, solo encuentran el rastro frío de tu muerte. La cacería ha terminado, no con un rugido,
sino con un susurro. Tu imperio y tu vida se han extinguido en la oscuridad y el olvido. La muerte del Shah fue un final silencioso, un susurro en una isla olvidada, pero el eco de la caída de su imperio fue un estruendo que sacudió los cimientos del mundo conocido. Este eco no viaja como una orden militar, sino como un virus. Lo llevas tú, ahora como un mercader en una caravana que huye hacia el oeste, o como un refugiado con la mirada perdida que solo puede balbucear sobre el horror. La noticia se derrama lentamente por la ruta de la seda, contaminando cada posada, cada mercado, cada ciudadela desde Bagdad hasta los principados de la Rus de Kiev. Al principio, nadie lo cree. Las historias son demasiado fantásticas, demasiado absolutas para ser reales. El gran imperio joresmita, el baluarte del Islam oriental, borrado del mapa en menos de 2 años, suena a la exageración de un viajero asustado. Ciudades como Bujará y Samarcanda, con guarniciones de decenas de miles de hombres y murallas que han resistido asedios durante generaciones, caídas en cuestión de días. Es imposible. Un ejército que aparece de un desierto que todos sabían intransitable, es un cuento para asustar a los niños, pero entonces llegan más refugiados, y los relatos, aunque contados por diferentes bocas, son espantosamente consistentes. Hablan de una disciplina inhumana, de un silencio aterrador, de una lluvia de flechas tan densa que oscurece el sol, y de máquinas de asedio que aparecen como por arte de magia y reducen la piedra a polvo. Los cronistas de la época, desde Persia hasta Siria, luchan por encontrar palabras. No lo describen como una guerra, sino como un apocalipsis, un castigo divino, y lentamente, la incredulidad en el resto del mundo se transforma en una ansiedad fría y paralizante. Tú, como un príncipe en Kiev o un califa en Bagdad, te das cuenta de la verdad más aterradora de todas. La lógica fundamental de la civilización se ha roto. Durante milenios, la seguridad se basaba en una ecuación simple: murallas más altas igual a mayor protección. Las ciudades eran islas de orden en un mar de caos. El poder se medía por la fuerza de tus fortalezas, y de repente, este ejército llegado de la nada ha demostrado que esa ecuación es una mentira. Han demostrado que las murallas más imponentes del mundo son, de hecho, de papel. Ya no son un refugio, son una trampa. Cada rey, cada príncipe, cada emperador de Eurasia se asoma desde su almena y mira el horizonte con un nuevo tipo de miedo. La pregunta ya no es si sus muros resistirán. La pregunta es cuándo llegarán los jinetes fantasma a demostrar que no lo harán. El mundo conocido contiene la respiración. La noticia de la muerte de Elsa llega a Subotai y Gebe en la costa del Caspio. La cacería ha terminado. Para cualquier otro ejército, para cualquier otra mentalidad, este sería el final de la misión, el momento de regresar a casa, de presentar el informe y recibir los honores. Pero tú no estás con un ejército normal, estás con los perros de la guerra, y su correa todavía no ha sido recogida. Reciben un nuevo mensaje de Gengis Khan, que viaja a través de la red del Yam con una velocidad sobrenatural. La orden es simple en su concepción y aterradora en su alcance. No regreséis por donde vinisteis. Seguid adelante, cruzad las montañas del Cáucaso, dad la vuelta al mar Caspio y mapead todo lo que encontréis en el camino de vuelta. La cacería se ha transformado en la expedición de reconocimiento más grande y audaz de la historia. Subotai y Gebe, con sus 20.000 jinetes endurecidos, ya no son los perseguidores de un hombre, son la punta de lanza de un imperio explorando un nuevo mundo. Tú cabalgas con ellos mientras se adentran en un territorio que para los mongoles es un mapa en blanco. Cruzan las impenetrables montañas del Cáucaso, una barrera que había detenido a legiones romanas y ejércitos persas, superando a los reinos cristianos de Georgia y Armenia, no para conquistarlos, sino para probar su fuerza, para analizar sus tácticas de combate.
Cada encuentro es una clase, cada batalla es un experimento. Se enfrentan a caballeros georgianos con armadura pesada y aprenden sus debilidades. Luchan contra las tribus de las estepas del norte, los cumanos, y aprenden su lenguaje y su estructura social, a veces luchando, a veces forjando alianzas temporales. No están conquistando, están recopilando datos. Están creando en sus mentes el próximo mapa que entregarán al Gran Khan, un mapa que mostrará las rutas, las fuerzas militares, la riqueza y las divisiones políticas de las tierras que conducen a Europa. Finalmente, su avance provoca la reacción que buscaban. Una coalición de príncipes de la Rus de Kiev y sus aliados cumanos reúne un vasto ejército, quizás 80.000 hombres, para detener a estos misteriosos invasores del este. Son orgullosos, valientes y, al igual que el Shah antes que ellos, están fatalmente desunidos. Y es aquí, a orillas del río Kalka en 1223, donde Subotai despliega la obra maestra de la táctica mongola. El ejército mongol finge una retirada caótica durante más de una semana, atrayendo a la coalición de la Rus, confiada y ansiosa por la gloria, cada vez más lejos de sus bases. Y cuando el enemigo está estirado, fatigado y desorganizado, los mongoles se dan la vuelta. El pánico fingido se convierte en un ataque perfectamente coordinado. La trampa se cierra, el ejército de la Rus es aniquilado, y entonces hacen lo más aterrador de todo. No se quedan, no ocupan ciudades, simplemente dan media vuelta y continúan su largo camino a casa. La cabalgata no fue una invasión, fue un prólogo, un susurro de la tormenta que volvería una generación después para consumir Rusia y golpear las puertas de Europa. La gran cabalgata de reconocimiento se desvanece en el este, dejando tras de sí un rastro de reinos sacudidos y una leyenda de terror. Pero ahora, tú regresas al epicentro de la catástrofe, a las tierras que una vez formaron el corazón del imperio joresmita, y lo que encuentras es un silencio profundo, un vacío que ni siquiera el viento puede llenar. El mapa ha sido literalmente borrado. No es solo que un imperio haya caído, es que una civilización entera ha sido arrancada de raíz con una eficiencia escalofriante. Tú caminas por los valles que antes eran fértiles, regados por complejos sistemas de canales y QANATS, una maravilla de la ingeniería antigua que convertía el desierto en un jardín. Ahora, los canales están destruidos, cegados con arena y escombros. Los campos han vuelto a ser un desierto estéril. La tierra misma parece haber muerto. Las ciudades, incluso aquellas que fueron reconstruidas, son sombras de lo que fueron. Bujará, Samarcanda, Urgench, Merv. Sus nombres resuenan con una melancolía fantasmal. Sus bibliotecas, que albergaban siglos de conocimiento en astronomía, medicina y filosofía, han desaparecido. Algunos historiadores argumentan que la destrucción fue tan completa que el centro de gravedad del mundo islámico se desplazó permanentemente hacia el oeste, hacia el Cairo y Bagdad, cambiando el curso de la historia intelectual para siempre. Esta no fue una conquista como las que el mundo conocía. Los romanos, los persas, los árabes, cuando conquistaban, a menudo imponían su cultura, su idioma, su religión, pero sobre la infraestructura existente, construían sobre lo que ya estaba allí. Los mongoles, en esta primera y terrible fase, operaban con una lógica diferente, la lógica de la estepa. Si un lugar se resistía, no era simplemente sometido, era borrado, era devuelto a su estado primario, como si nunca hubiera existido, convirtiéndolo de nuevo en un pastizal apto para los caballos. La destrucción fue tan metódica que algunos estudiosos la han calificado como el primer y único caso de ecocidio deliberado a gran escala en la historia preindustrial. El impacto demográfico es casi incomprensible. Las crónicas persas de la época,
aunque probablemente exageradas, hablan de millones de muertos. Cuentan historias de cómo los mongoles apilaban pirámides de cráneos humanos fuera de las ciudades destruidas, no solo como un acto de crueldad, sino como una declaración matemática de su poder. Un imperio que en 1218 era el centro del mundo, una década después apenas existía en la memoria de los supervivientes. Era una lección escrita con fuego y sangre para el resto de Eurasia. El precio de la resistencia no era la subyugación, era la aniquilación. Un nuevo y terrible poder había redibujado el mapa, no añadiendo su nombre sobre el de los demás, sino quemando el pergamino y empezando de nuevo desde cero. Tú regresas de las tierras borradas y te sitúas de nuevo en la perspectiva del conquistador. Te encuentras en la estepa, pero el horizonte ha cambiado. Ya no es solo una línea que separa la tierra y el cielo, es el borde de un nuevo mundo que ahora te pertenece. El viento que sopla ya no susurra historias de clanes y supervivencia, sino que lleva el eco de una victoria tan absoluta que roza lo divino. Es aquí donde comprendes la transformación más profunda de todas, la que ocurrió no en la tierra de los joresmitas, sino en la mente de los mongoles. Lo que comenzó como una campaña punitiva, una respuesta a un insulto mortal, se convirtió, por accidente, en la conquista del centro del mundo civilizado. La ambición inicial de Gengis Khan no era esta. Su mapa mental, antes de la guerra, era el de unificar y proteger a su pueblo, asegurar las rutas comerciales para su prosperidad. Pero la fragilidad del imperio joresmita, su colapso total y catastrófico ante su avance, fue una revelación. Para la mente mongola, una victoria tan desproporcionada no podía ser obra exclusiva de los hombres. Era una señal inequívoca del cielo eterno, de Tengri. Tú sientes cómo esta idea se asienta y cristaliza en la conciencia colectiva mongola. Ya no son simplemente una nación poderosa, se han convertido en los agentes elegidos del destino. La idea de que el cielo les había otorgado un mandato para gobernar el mundo, que hasta entonces podía haber sido una aspiración poética, se convierte ahora en una política literal, en un programa de acción. Si el imperio más rico y poderoso se había desmoronado como un castillo de arena, entonces ningún otro reino en la tierra podría resistirse a la voluntad de Tengri. La conquista accidental había creado una nueva y aterradora geografía del poder. La visión del mundo mongol se expande exponencialmente. El mapa de su ambición, que antes terminaba en las montañas y los desiertos que los rodeaban, ahora se extiende para abarcar el globo entero. Cada reino que no se somete a la autoridad del Gran Khan no es simplemente un rival, es un rebelde contra el orden divino. Esto lo cambia todo. Las futuras campañas contra Rusia, contra Polonia, contra Hungría, contra la China de los Song, ya no serán guerras de oportunidad, serán misiones sagradas. La conquista de Joresm no solo les dio la confianza, sino también los medios. Con el control de la ruta de la seda, las arcas del imperio se llenaron. Con sus nuevos cuerpos de ingenieros cautivos, poseían la tecnología para derribar cualquier muralla. Su ambición y su capacidad habían crecido juntas, alimentándose mutuamente. El accidente cósmico que destruyó a los joresmitas dio a luz a un plan consciente de dominación mundial. Y así, después de este largo viaje a través del polvo, la sangre y el silencio, regresas al punto de partida, a la pregunta que ha flotado sobre cada ciudad caída y cada juramento solemne. ¿Cuál era ese mapa equivocado? ¿Dónde estaba el error de cartografía que, por accidente, entregó el mundo a Gengis Khan? La respuesta ha estado frente a ti todo el tiempo, no en un pergamino, no en un trozo de cuero, sino en la mente de los hombres. El mapa equivocado no era físico, era una percepción. Tú ves ahora dos mapas, superpuestos uno sobre el otro. El primero es el del Sa. Es un mapa hermoso, dibujado con la tinta de la arrogancia y decorado con el oro de la complacencia. En su centro,
Su imperio brilla como un sol inmenso, sus fronteras son líneas gruesas e inamovibles, y todo lo que está más allá es una mancha gris, una nota a pie de página etiquetada como bárbaros. Es un mapa estático, que no muestra ríos de poder ni vientos de cambio, solo la geografía de su propio orgullo. Este fue su error. Confundió su percepción del mundo con el mundo mismo. Consultó su propio ego en lugar de la realidad. El segundo mapa es el de Gengis Khan. No está dibujado en papel, está tejido con sombras y susurros, con los informes de espías y las confesiones de desertores. No solo muestra montañas y ríos, sino que traza las líneas de la lealtad y la traición en la corte del Shah. Mapea la profundidad de los pozos en el desierto y la profundidad del descontento en el corazón de los soldados joresmitas. Es un mapa vivo, que respira, un documento de la realidad en su forma más cruda y útil. Es un mapa humilde, que reconoce la importancia de cada detalle, por insignificante que parezca. El gran accidente cósmico no fue un error geográfico, fue la colisión de estos dos mapas. La arrogancia del Shah, guiada por su mapa falso, lo llevó a cometer el error fatal de asesinar a los enviados. Su mapa falso le hizo creer que podía dispersar a sus tropas detrás de muros que consideraba invencibles. Y cada uno de sus errores, nacidos de su visión equivocada del mundo, fue una oportunidad que el mapa realista de los mongoles les permitió explotar con una eficacia letal. No hubo un solo mapa equivocado, hubo una visión del mundo equivocada, que se estrelló contra una que veía las cosas exactamente como eran. El mundo no fue entregado por un error, fue reclamado por la claridad. El polvo de las estepas se asienta finalmente, y el eco de los cascos se desvanece en la distancia. La historia de esta conquista devastadora no es solo la historia de un hombre o de un imperio, es un susurro eterno sobre la naturaleza del poder y la ceguera. Nos enseña que las murallas más altas que construimos no son de piedra, sino de nuestras propias certezas, y que ninguna fortaleza es más frágil que una mente cerrada a una nueva realidad. El Shah Muhammad no fue derrotado por las flechas mongolas, sino por su incapacidad para imaginar un mundo en el que él no era el centro. Su mapa mental era su verdadera jaula, y en esa lección encontramos una extraña serenidad. La historia, en su inmensa y a veces terrible escala, nos recuerda la importancia de la humildad, de la observación, de escuchar los susurros del cambio antes de que se conviertan en una tormenta. Nos invita a mirar nuestros propios mapas mentales, las geografías de nuestras creencias, y a preguntarnos si todavía reflejan el territorio real que pisamos cada día. El fin del mundo joresmita no fue solo un evento histórico, es una metáfora que sigue resonando a través del tiempo, un recordatorio de que a veces, la mayor sabiduría consiste en estar dispuesto a admitir que nuestro mapa está equivocado. Si desvelar este misterio ha traído calma a tu curiosidad, quizás encuentres otros susurros esperando en nuestra lista de reproducción sobre imperios olvidados, donde cada historia aguarda su momento para ser contada. Fin. Dulces sueños.